Invertir desde cero y qué razones me llevaron a mí a pasar al último cuadrante en el que conviertes tu capital en pequeños soldaditos, esos euros, esos pesos, esos dólares y te vuelves una persona con más tiempo. Tiempo es lo que necesitas para tener una calidad de vida mayúscula, poder estar con tus padres, estar de vacaciones, cuidar de tu abuela que le queda poquito o simplemente quieres disfrutar, quieres viajar como ha sido mi caso, que he estado en Asia, si seguís este canal desde hace mucho, visitando todo Japón y he estado también en las Islas Maldivas, compartiendo con vosotros el contenido de valor con los dos negocios, la agencia de marketing sarimedia.net y el de real estate, la gestión de alquileres, del patrimonio propio y de terceros. La inversión es algo capital hoy en día. Si no inviertes, quédate con esto, estás muerto o siempre dependerás de un ente externo, que en este caso será la tía empresa, mamá banca, esos préstamos, esos créditos, esas tarjetas que tendrás que pasar para tristemente poder llegar a fin de mes, o como en Japón que hemos visto también, y en Estados Unidos también ocurre, en América Latina está empezando a pasar, gente que se jubila, esos pensionistas, y se ven en la necesidad de seguir generando, de seguir trabajando. Y hablo de gente muy mayor, no os penséis personas de 68 años, 67, que dices, bueno, aún puedes alargarlo un poco más, ¿no? Tengo buena salud, mi trabajo no es muy duro. Digo, no. En Japón yo he visto personas, hace 10 días que he vuelto, de 75, 80 años, incluso, dicho esto, era un trabajo bastante sencillo, cualquier persona lo podía hacer, pero, quedaros con esto, tenían que estar vendiendo sus horas. Y la magia otra vez se produce en el último cuadrante que dice Kiyosaki. ¿Por qué? Porque puede ser muy rentable tener un negocio, esos ingresos activos, yo lo hago, dicho esto, lo voy a seguir haciendo, no os confundáis, es la mejor forma montar un negocio o si trabajas para otros, cobrar comisiones, estar a fijo y tener un variable, por ejemplo, si eres un comercial, se está muy bien, son ingresos activos, es más rentable que poner tu capital, tu dinero, ¿no? A moverlo, a trabajar por ti. Imaginaros, ahora entraremos en un 7, en un 8% en bolsa, en real estate, si estás en un 15, en un 20, alquiler de habitaciones, o simplemente tienes fondos indexados o tienes oro en forma de monedas o algún lingote para protegerte del dinero fiat a la larga. ¿Por qué? Porque los bancos centrales siempre están emitiendo deuda. Los estados se financian con deuda. Las personas tienen deudas. José Elías decía también hace poco en una entrevista a una persona muy interesante que sigo yo, que está tan de moda ahora, que tenía deuda, tenía diferentes créditos en sus empresas. Los ricos, casualidad, son siempre los que más dinero piden prestado a los bancos. ¿Por qué? Porque si vienes de una familia de clase media o te endeudas, cuidado, paro aquí, sabiendo en todo momento dónde te estás metiendo, con educación financiera, con las hipotecas se entiende perfectamente siempre con real estate, adquirir hipotecas a un tipo fijo de un 2,5 y obtener una rentabilidad, imagínate, ¿no? Como decíamos, de un 8, de un 10, de un 12 y te estás haciendo una persona más rica. Y fijaros que a los estados les interesa que haya más o menos un 2%, un 3% de inflación. ¿Por qué? Porque el dinero, la propia deuda, se congela y los precios suben. Cuando hay inflación, a los estados le va mejor, insisto, una inflación controlada, porque si no también puede haber problemas muy serios en todos los países si tienes una inflación disparada de un 8, un 10, un 12. Cifras oficiales además siempre es más de un 2, pero si ya sabemos esto, tienes que invertir. Hay diferentes modalidades de inversión. Tienes que elegir la más cómoda, depende de tu edad, depende del tiempo que tengas, tus capacidades. Te pregunto, ¿tienes un negocio? ¿No has emprendido? ¿Cuál es tu salario? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Porque quizás no quieres tener deuda, ¿no? O no ves tampoco, no te gusta simplemente. Yo soy más un inversor inmobiliario, los que me conocéis, pero también tengo cosas en bolsa y tengo cosas un poquito en cripto y algo en fondos indexados. ¿Por qué? La bolsa no es más que adquirir acciones, ser un pequeño capitalista, vas a tener un pequeño trocito en forma de papel, pero hoy en día todo es digital como se hacía antaño. Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, y vas a adquirir, insisto, pequeñas participaciones de empresas, acciones, como puede ser, por ejemplo, Apple, Tesla o Coca-Cola. Y yo te pregunto, ¿piensas que de aquí a 10 años, 8 años o 12, Coca-Cola, la empresa per se o McDonald's va a seguir estando con nosotros en la sociedad? Y yo te digo, sí,
va a seguir estando con nosotros, o las empresas petroleras. Por ejemplo, hablo de Burger King, a no ser que salga un estudio que diga a la sociedad, ¿no?, que si comes esas hamburguesas produce un cáncer en un mes, dudo mucho, ¿no?, entenderme, ¿no? Pero lo normal es que todas esas empresas sigan estando con nosotros durante muchos años. Si tú ya tienes claro que vas a tener esa rentabilidad, de que tienes esa capacidad, además en España se lleva desde hace muchos años el cobrar dividendos, es decir, cuando termina el año se reparten dividendos como si de una sociedad limitada se tratara. Me explico. Las empresas en las que tú eres socio capitalista reparten una parte del pastel, unos dividendos de las ganancias de capital. Imagínate que es un 6, un 7%. Insisto, en España ha sido muy común dentro del IBEX 35 el recibir dividendos. Nosotros como inversores sí queremos el tener libertad financiera, es decir, que las inversiones paguen nuestro estilo de vida o al menos lo cubran, y imagínate, ¿no?, puedas pagar el alquiler, te dé para unas vacaciones, iguales esa nómina, ese salario que tienes de 2.500 euros porque eres funcionario, o estás ganando ahora mismo 1.900 euros en una fábrica, trabajando 9-5 en la oficina, o el fin de semana tienes libre, te metes en otro empleo. Pero otra vez, esas inversiones tienen que llegar a pagar tu estilo de vida. Una vía es la bolsa, como decíamos, es muy rentable y a la larga, bajo mi punto de vista, es la mejor. Los típicos fondos que puedes obtener un 6, un 7%, mucho más pasivo, quédate con esto, mucho más líquido, más rápido que los inmuebles. Y tienes que aprender a hacer trading, tienes que aprender sobre bolsa, porque no lo puedes fiar todo al oro, al mundo cripto o al inmobiliario. Ahora profundizaremos también. La bolsa lleva cientos y cientos de años con nosotros y también va a seguir estando ahí. Los mercados no paran, el capital es cobarde. Cuando un país entra en deriva, imaginaros la crisis del 2008, ¿no?, la burbuja de las .com en el año 2000, la crisis del COVID, de la pandemia hace años, el capital es cobarde y muchas veces la bolsa está sujeta a qué hacen los políticos. Donald Trump dice una cosa, otra, va a subir los aranceles, no se va a poder exportar en ciertos países y el capital siempre fluctúa o sube. Pero tienes que tener claro que cuando otras personas están vendiendo, cuando la bolsa está muy baja, el rico, una persona acomodada, un inversor profesional, compra más acciones, y sabe en todo momento que el último euro se lo lleve otro, que no puedes estar esperando a ganar mucho más. Hay una anécdota muy curiosa también si leéis el libro de Buffettología de Warren Buffett, el oráculo de Omaha, que dice que cuando escuches a una persona en el ascensor o a la persona que está limpiando, que nadie se enfade, no es por ser clasista, pero total, una persona que no tiene capacidades de inversión, no ha estudiado, no se dedica al sector, ¿no?, una persona que trabaja en una gasolinera, sal corriendo o vende todo lo que tengas. Puede ser que el mercado esté colapsado. Tienes que saber invertir en bolsa. Dicho esto, luego habrá otras modalidades que te gusten más. A mí, por ejemplo, me gustan mucho más los inmuebles. Ese es el segundo punto donde quiero pararme. Dicho esto, volvemos al punto inicial. La mejor forma, subráyalo y quédatelo, tatúatelo, es montar negocios, aportar valor a la sociedad y tener ingresos activos. Dicho esto, las empresas son muy volátiles, se pagan muchos impuestos, la carga impositiva es muy alta en Europa, en América Latina, hay muchísima competencia y no digamos ya si eres autónomo, sabes perfectamente de qué estoy hablando, yo que tengo 2 negocios, si tienes gente a tu cargo, tienes personal, impagos que puedan surgir, te desgastas. Las personas cuando tenemos 18 o 20 años empezamos con muchas ganas, somos todos unos tiburones, queremos... Pero más o menos, conforme vas cumpliendo años, la vida, el cuerpo, si tienes hijos, te piden otras cosas, ¿no? Más estabilidad o simplemente valoras el tener más tiempo, como me decía un amigo ayer. Prefiero ganar 200 euros menos y tener, quedaros con esto, los sábados a la tarde libre. Y yo lo entiendo perfectamente, porque él tiene otra mentalidad totalmente respetable, yo tengo una mentalidad mucho más emprendedora. Pero, como os digo, no lo puedo comprender esa situación de querer disfrutar con tu chica o tener el fin de semana libre. La segunda pata de la inversión que quiero comentarte es la inversión inmobiliaria, la que me permitió a mí escalar y alcanzar la libertad financiera, cuidado, combinándolo, no me confundas,
con una agencia de marketing, que es donde realmente me capitalizaba, pero ese dinero lo sacaba a bolsa, como os decía, para cobrar dividendos. Yo siempre he sido un inversor más a la antigua, ¿no? De cobrar los dividendos. Oye, pues obtienes una rentabilidad al año, te lo pagan y ya está. Y el foco y el tiempo lo pones otra vez en el negocio, en ingresos activos. Lo bueno que tienen los inmuebles quedaros con esto, las hipotecas es el producto mejor, que más certeza le da al banco, es decir, ellos van a ver en todo momento la capacidad que tienes de devolverles el dinero. Sí, la liquidez que tienes, los ahorros, por supuesto, ¿no? También es un factor relevante, pero ellos viven de vender dinero. La banca vende dinero, te vende esos, como decíamos al principio del vídeo, ¿no? Esa deuda que está emitiendo dándole un botón y te prestan 2-3 veces más que el capital inicial que tienes. Como os decía, existen también los préstamos personales, es un buen producto para el banco, pero las hipotecas dan muchísima tranquilidad a tu gestor o al subdirector que está en el banco. ¿Por qué? Como decíamos, si tú tienes un 2%, una hipoteca o un 3% a tipo fijo, siempre cogeremos hipotecas a tipo fijo, la deuda se congela, como os decíamos, la inflación sube, siempre tiende a subir la inflación, se puede avalar la moneda también, daría para otro vídeo, no quizás en Europa que está el euro, pero en muchos países, vengo de Japón como os decía el yen, se puede evaluar la moneda, y esto se ha hecho además con la peseta y durante la historia en muchos países. Tú vas a tener una capacidad, como os decía, de obtener un 8, un 10, un 12% de margen y te estás haciendo una persona más rica. ¿Por qué? Porque ese piso lo vas a alquilar, incluso lo vas a segregar en dos o vas a sacar alquiler de habitaciones y la rentabilidad va a ser bastante buena. ¿Qué ocurre con el inmobiliario? Como puede ocurrir también en la bolsa. El inmobiliario siempre va a estar sujeto también, el propio nombre lo dice, inmueble, que no se mueve, a legislaciones de los políticos y los burócratas de turno. La ley de vivienda, que no puedas alquilar en zonas tensionadas, que no puedas subir los precios, que haya limitación, ahora son los malvados inversores especuladores, se carga cuando es un porcentaje muy bajo los alquileres turísticos, hay que buscar una cabeza de turco, pero en tu cartera de inversión deberías tener inmuebles, aunque no te guste mucho, al menos un poquito, para tener un patrimonio de futuro para proteger a ti y a los tuyos, a tu familia, que ese inmueble se pueda heredar. Y decía Grant Cardone también, hace poco escuchaba una entrevista, un podcast, no sabemos si Apple, el iPhone 17 que va a salir ahora, el 20, el 22, sufre una crisis, imaginaros que por lo que sea, ¿no? Parece poco probable, pero no sabemos si el iPhone existirá de aquí a 10 años, pero la casa que tienes, vieja, de tus abuelos, tendrás que reformarla, eso sí, seguirá estando contigo. A no ser que ocurra un terremoto o ocurra cualquier contingencia. Imagínate que la tienes en Tailandia, ocurre un tsunami, bromas aparte, entiéndeme, pero tu casa va a seguir estando ahí. Lo bueno que tienen los inmuebles es que en España también siempre se ha invertido en el ladrillo. Generan flujo de caja constante todos los meses, que lo obtienes con los ingresos de alquiler. El cash flow, el flujo de caja, la diferencia que te da entre los gastos que tienes, IBI, la comunidad de vecinos, la luz, si estás en temporal la estás pagando tú, el wifi, pero la hipoteca sigue también esta premisa muy sencilla, deberías aspirar a más, pero si estás empezando no está mal, que al menos tengas un margen de 260 a 280 euros, hablo de alquiler tradicional con cada inmueble. ¿Por qué? Porque en 2 meses, imagínate, vas a tener ya más de 500 euros y volvemos al punto del inicio. Si tienes cualquier problema, tienes que cambiar la lavadora, se va un inquilino, ¿no? Tienes que pintar, pues bueno, más o menos tienes ese margen y la hipoteca se va pagando. Se produce la magia, además, que estás quitándote deuda sin darte cuenta. En un año ya has amortizado bastante deuda y unos pequeños ladrillos de cada piso son tuyos, no son del banco. Van siendo cada vez, imaginaros si fuera un Tetris, ¿no? Una pantalla, cada vez un porcentaje mayor del inmueble te pertenece, no pertenece al banco. La tercera pata de inversión que te quería comentar son los fondos indexados. Esa indexación que se hace de diferentes empresas, imaginaos, hablo de el S&P 500, ¿no? En Estados Unidos hay empresas, se puso de moda hace unos cuantos años, que lo que hacen es diversifican el riesgo en diferentes fondos. Es decir, ¿no? Imagínate que va a 10, 15 o 20 fondos que son los más rentables. Las rentabilidades son más bajitas, es una modalidad muy pasiva, tú simplemente tienes que
a través de un robo-advisor también, ¿no? Daría por otro vídeo, pero quédate con estas pinceladas generales que te doy. Los fondos indexados sirven para personas ocupadas y es una inversión muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque esos 200 euros que tienes en automático que van a una cuenta, por ejemplo, como puede ser Indexa Capital, entre tantas otras, la bola de nieve hace de las suyas, esas ganancias se vuelven a invertir y la bola de nieve se va haciendo mucho más grande con el tiempo. Que puedas ir metiendo esos 200 euros, imagínate, de aquí a 20, 25 o 30 años tengas 300.000, 400.000 euros ahorrados. Y realmente funciona por la magia del interés compuesto. La cuarta parte que te quería comentar es la inversión en oro, en plata, realmente en metales preciosos, pero hay más, señalo estas dos que son las principales. ¿Por qué? El oro es escaso, el oro sube en momentos de crisis y todas las personas deberían tener al menos un poquito de liquidez. Decía Warren Buffett también, el oro no produce y por eso no le gustaba, sin embargo, muchas veces recuerda a estos grandes inversores, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, que sí que realmente tenía en minas de oro acciones y tenía participaciones en diferentes empresas. El oro lleva con nosotros más de 2000 años y va a seguir estando ahí, como decimos, es un metal precioso, es un metal que se utiliza para la joyería y te da muchísima liquidez. Imagínate que los estados, si ya sabemos también que los gobernantes, los políticos de turno, en cualquier momento pueden devaluar la moneda, el oro va a seguir estando ahí y es algo muy fiable. Siempre que estén emitiendo más deuda, quédate con esto, más o menos hay más factores, pero sigue este principio, cuanto más inflación haya, cuanto haya una crisis económica o haya guerras, el oro tiende a subir. ¿Por qué? Porque es un metal que en todos los países se acepta y te da liquidez, entre comillas, inmediata. Esas pequeñas monedas que tengas de tus abuelos, imagínate que tienes esas pesetas o esos euros, ¿no? Hace 20 años se habría devaluado muchísimo, no te daría para ir al supermercado a comprar nada. Sin embargo, el oro, si no ha subido, más o menos aguanta el valor de la inflación. La plata también es algo muy rentable, pero vas a necesitar más cantidades de plata respecto al oro, un metal precioso que ha estado con nosotros también miles de años. Y la última pata de inversión sería el mundo cripto, que no lleva tantos años con nosotros. Basado en el sistema blockchain y de la confianza, no está sujeto, entre comillas, a ningún país y hay diferentes exchanges como pueden ser Binance y tantos otros. Mantienen la privacidad, algo muy bueno que los estados no te puedan arrebatar. Hay muchos canales de estos, yo realmente no soy un experto en cripto. Pueden ser bastante volátiles, pero ya veis lo que vale un Bitcoin también, cuánto valía hace 10 años y se produce la magia que realmente tengas esa invisibilidad. Por eso me gusta también en parte el mundo cripto, algo que no puedo controlar yo. Tienen un pequeño problema también, han aparecido muchas meme coins, ya sabéis lo que pasó con la criptomoneda de Trump y la de Milei y mucha gente pica. Yo sí pararía por eso Bitcoin de diferentes criptomonedas o Ethereum también, como hablábamos hace un año, puede ser también interesante. Analiza cuál es la modalidad que a ti realmente te conviene. Si puedes empezar con la bolsa, puedes empezar montando un negocio y luego ya también combinarlo cuando tengas un poco de capital, meter el dinero, imagínate que tienes 15.000 euros en inmuebles pidiendo una hipoteca. Una cosa está clara es que tienes que ser inversor. Invertir ya es una obligación. Os comentaba lo que ocurre en Japón y lo que ocurre en Estados Unidos. Si sabes invertir, quédate con esto. No te digo que seas rico, pero sí que seas rico en tiempo, ¿no? Que ahí es donde tienes que marcar la riqueza, seguir el principio de la libertad. Que nadie te diga qué horario tienes que seguir y que no dependas de papá Estado en un futuro para que recibas una pensión. Siempre estarás sujeto al final a leyes populistas que vengan también, que si la derecha, que si la izquierda, llegará un gobernante u otro, te subirá o te bajará la pensión. Y esto tienes que tenerlo claro. Nunca des nada por hecho. No hay una inversión mejor que otras. Simplemente son diferentes inversiones. Como os decía, yo soy más un inversor inmobiliario, pero últimamente también estoy poniendo muchísimo foco en la bolsa, porque sé lo importante que es a largo plazo y que puedas deslocalizarte en un futuro a otro país si la cosa se pone muy chunga.
Escuchaba también una entrevista muy interesante de un americano que le hacía a un chico que había migrado a Estados Unidos, era venezolano, ¿no? Comentaba este chaval de las plazas de funcionarios que había conseguido una persona que él conocía, ¿no? Hablaba de un conocido en Venezuela. Una plaza fija para toda la vida, pero algo fijo también, que vas a ser pobre durante muchos años porque dependes de un salario público. Otra vez, dependes de otros para que te paguen, dependes del Estado. ¿Te puede ir bien? ¿Puedes estar mejor? ¿Tienes más derechos, más vacaciones que la empresa privada? Probablemente sí. ¿Es algo seguro que no conlleva ningún riesgo a futuro? No. Aquí es donde quiero pararme. No hay nada seguro en esta vida y deberías saberlo. Diversifica todo lo que puedas. Empieza si quieres en un sector, en real estate, en bolsa, pero poco a poco también, al principio no, como os decía, pero si eres un inversor profesional, en tu cartera deberás tener todas estas modalidades de inversión, estos diferentes activos. Estaría también la inversión en empresas, que no la he comentado. Yo separo un poco ya lo que es ser un inversor en empresas de estas 4 que te he dicho, porque realmente casi te vuelves más en un hombre de negocios, ¿no? que un inversor, pero también puede ser perfectamente un inversor profesional o incluso un business angel, ¿no? Que busques talento, que busques empresas y tú seas el socio capitalista de una persona que realmente es el CEO, es el encargado y tú simplemente pones el capital en startup o en diferentes fuentes que te produzcan ese flujo de caja positivo que necesitas. Y si ya sabemos que más o menos las cifras oficiales, no hace 4 años o 5 en la pandemia que se pasaron de imprimir billetes, si tienes 5.000 o 100.000 euros en el banco, imagínate un 2% que te estás haciendo más pobre todos los años por no invertir. La inacción, lo más peligroso que te puedes encontrar, porque mal o bien imagínate que entras en bolsa, ¿no? O cobras dividendos o en inmuebles, si tienes, oye, un mísero, un 4, un 5%, ¿no? Pero al menos ese dinero, aunque sea poquito, ¿no? Está produciendo algo y más o menos te defiende frente a la inflación. De nuevo, la inacción es lo más peligroso. El no mover el dinero, ser un salaryman, la persona ideal para el sistema, ¿no? Que no sabe de educación financiera, se va al mainstream, pasa absolutamente de todo, está muy cansado. Eso de invertir es difícil, es para ricos, y yo, bueno, bastante tengo con llegar a fin de mes, ¿no? Te conviertes en la persona perfecta para el sistema. Todo el mundo quiere tu dinero, las grandes empresas quieren tu dinero. Los bancos hacen negocio con tus ahorros, no tú, si realmente no lo mueves. Además, en España hay una ley que deberías saberla, que no se protege ya cuando tienes más de 100.000 euros. Haría para otro vídeo más extenso y por lo tanto tienes que mover capital. Hay muchos factores, hay muchas variantes, pero no deberías tener, quédate con esto también, más de la liquidez necesaria para que puedas subsistir un año. Hay otros economistas, hay otras personas, otros divulgadores que te dicen incluso de ir a 5 meses, a 6 meses, ser mucho más agresivo. ¿La inflación se lo comerá si tienes para un año o 2? Y te digo, sí, si no lo mueves ese dinero se depreciará. Pero también el tener ciertas pequeñas cantidades de liquidez te va a dar muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque la inflación afecta más a los pobres que a los ricos. Afecta a todo el mundo, eso está claro, ¿no? Pero si tú eres una persona que tienes capacidades, tienes recursos económicos, el rico sabe en todo momento que cuando llegan las crisis económicas es cuando surgen empresas, sociedades limitadas a precio de coste, inmuebles con un 50% de descuento, qué sé yo, ¿no? Otras empresas también que tú puedes poner el capital o realmente hay gangas en el mercado, ¿no? Y esto el rico lo sabe. Dale a la campanita, suscríbete y para todos los que queráis, marketing digital, gestión de redes sociales, somos agentes digitalizadores de Red.es, lo tenéis aquí abajo en la descripción. Va a seguir vigente el kit digital hasta finales de octubre si necesitáis que os creemos una página web, la gestión de redes sociales o os coloquemos vuestra empresa la primera en Google. Saludos, que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto.